Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Continuamos con este Onus, esta pedazo de trozo de cacho de batalla de Escipión contra Asdrúbal, Asdrúbal, de toda la vida. Que bueno, un poco de recordatorio del vídeo anterior. Aquí hubo un gran empate entre choques de trenes, por así decir, ¿no? En estas caballerías, estos equites. También aquí hubo una gran disputa, ¿no? Entre los elefantes y los triari, que les plantó cara. Lo único que ya os dije que algún bonificador se me ha ido, ¿vale? Se me coló porque no conté con el general, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. También, cositas, aquí abajo en la parte sur del tablero vemos que se enfrentaron muy valientemente estos lanceros libios contra los equites cortales. Y una cosa que estáis viendo, y es que no lo hice en el vídeo anterior, fue retirar los marcadores y robar una carta de evento. A ver, dame un momento, mirad que lo estoy haciendo todo en caliente, ¿vale? Para que luego digáis, ¿es que hace trampas? Pues no hago trampas, ¿vale? Venga, vamos por aquí, vamos así, vamos a hacer esto así, bien, ¿vale? Las activaciones, todas estas, fuera. Bien, y ahora robamos una cartita que no robé antes, y bueno, antes, en el vídeo anterior, solo tiene 3 cartas de activación, y con esta va a ser la cuarta, vaya tela, de 6 posibles. Si es que usar eventos en batalla a veces compensa, pero otras nada de nada. Esta nos da estampida. Una unidad intenta espantar a toda la fauna a menos de 4 unidades de distancia. Chequea moral con -2 o huye. También amigos, pues vaya. El perdedor del combate hace un chequeo de moral de -2. Bueno, pues no está mal. No está nada mal. Vale, venga. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Entonces, turno de Escipión, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Lo primero va a ser activación. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Dice, esta acción se debe combinar con otra activación, ¿vale? Puedes activar una unidad. Activar 2 unidades, nada, esto no. Puedes robar una carta al enemigo escogiéndola al azar. Nada, puedes activar todas las unidades. Y puedes activar 2 unidades. Venga, vamos a hacer esta. Bueno, todas las unidades... No, en este caso todas las unidades no me interesa. No me interesa. Me interesaría activar... A ver, ¿qué me puede interesar activar? Podría activar este, que se movería 3. Incluso un poquito menos. 2. Estoy pensando, a ver qué me puede interesar aquí activar. Porque no tengo aquí algo que me diga 2 unidades, 3 unidades a lo mejor solo. Es que tampoco me interesa activar todas las unidades, de momento. Porque hay varias que están en combate. Por ejemplo, esta y esta ya están en combate. Con lo cual, tengo aquí muchas para disparar. No me interesa, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar esta. Una dice que puedes activar una unidad y la otra 2 unidades. Sí, puedes jugar todas las cartas de evento que tú quieras, con lo cual no hay problema. Vale, pues entonces va a utilizar estas y va a ver cuáles va a hacer. ¿Cuáles va a mover? A ver, dame un momento que voy a coger 3 tokens de activación. A ver si soy capaz. Aquí. ¡Uy! ¡Uy! Que se va de varas. Que sale rodando por ahí. Vamos a ver, ¿qué podemos activar? Pues podemos activar, mirad, vamos a activar este de aquí. Vamos a activar esta unidad. Y podemos intentar activar también lo que pasa es que se va a mover uno. El general. Vamos a mover este de aquí para intentar disparar aquí. Venga, va, vamos a hacer eso. Vamos a activar estas 3, ¿vale? Entonces, esta, yo os voy a decir por qué se va a activar esta, porque va a intentar meterse más para acá, para que esta cuando gire
no ataque por la retaguardia, porque si no, entonces va a tener un problema serio los equites, ¿vale? Entonces, tenemos por por aquí que se mueve nada más que uno, pues uno que se viene aquí, ¿vale? Más cositas. A ver, esto lo tenemos que poner aquí. Más cosas. Venga, este se va a mover. Buah. Pues este va a ser la pera limonera. Este se va a mover. Pues mirad, sería 1,5. ¿Vale? Con 1,5. Este va a poder disparar aquí. ¿Vale? No porque esté lejos o cerca, sino estaba mirando si llegaba de centro hasta aquí y no pasa por encima de los triari. Y efectivamente no pasa por encima de los triari. Con lo cual pueden atacar. Y este pues va a hacer lo mismo. Va a mover 1,5 hacia adelante, que sería 1,5. Aproximadamente sería aquí. ¿Vale? Y este desde aquí hasta aquí. ¿Pasaría por algún lado? No. Este podría atacar aquí. Vale, pues ya están activados. Ya están activados. 1, 2 y 3. Movimiento ya está hecho. Disparo. Vamos a ver con los disparos. Llega este aquí. Bueno, tiene alcance de 8 de sobra. Ahora bien, ¿cuánto? Pues son 3. 3 justos. 3 justos. Madre mía. Vale, pues con 3 lo que va a hacer va a ser disparar con 4 de ADTs. Porque está a menos de la mitad. ¿Vale? Incluso si estuviese a la mitad, también dispararía con 4 de ADTs. Bien, pues a ver, ¿cómo dispara esto? Dispara 2 contra 6 a 5. Pues mirad, 2 impactos. Y ahora iría de 2 a 5 a 4. Fallo automático. Nada, no ha hecho absolutamente nada. Por cierto, una cosa que no he hecho, que es esta de aquí. Defensa organizada, nada. Nadie ha jugado eventos. Estoy jugando sin eventos, sobre todo porque no tienen muchas cartas para jugar, ¿vale? Tienen 4 y los romanos tienen otras 4, que es mejor reservar para las cosas tochas, no para los disparos. Vamos con este de aquí. Este de aquí que va a disparar aquí. Cartita de evento, nadie va a jugar cartas, así que dice lo siguiente. El perdedor del combate, nada, porque esto es combate cuerpo a cuerpo. Fenomenal, pues serían de 2 a 5 a 4. Vale, han entrado 3. Y ahora vamos de 2 a 8. De 2 a 8 a 6. Nada, no he hecho nada de nada, es que es difícil, es que es complicado. Es que es complicado hacerles pupa, ¿eh? Muy difícil. Bueno, pues este se ha activado, este ya no puede hacer nada más porque se ha movido, solo puede moverse uno, no puede atacar más, no puede hacer nada, solamente ataca combate cuerpo a cuerpo. Y ahora iríamos con los combates cuerpo a cuerpo. Vamos con este de aquí, vamos a empezar de arriba hacia abajo, es decir, de norte a sur, a ver qué es lo que ocurre. Pues cogemos este de aquí. ¿Vale? Esto de aquí, vamos a ver, no, este de aquí no van a jugar, de momento no va a jugar nadie ninguna carta de evento, ¿vale? A ver lo que dice. Dice, soltamos perro de guerra, causando el caos contra el enemigo. La unidad enemiga queda rota antes del combate. Bueno, ya estaba rota, así que lo mismo da. Bien, pues vamos a ver, combate, aquí hay muchos penalizadores. Aquí va a tener un -1. Al ataque más otro -1, si mal no recuerdo, cada 3 era un -1 y por estar rota creo que tenía -1 a la moral, podría ser solamente no, un -1 también al ataque. Vale, pues entonces tiene un -2 al ataque, no a la defensa, así que serían 2 contra 6 a 5. Vamos a ver, a 5. No entra ninguno, con lo cual ha fallado. Y ahora vamos con Asdrúbal. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo mismo, tiene un -2. Son de 3 hasta 7 a 5. Vale, son profesionales, así que esto los quitamos. Ha sacado 2 unos. Vale, entra uno y ahora va de 3 a 4. Va. Entra, iba a entrar, perfectamente iba a entrar.
Bien, pues ha perdido el combate los equites cortales. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tiene que chequear moral. Tiene que chequear moral. ¿Cuánto tiene ahora mismo de moral? Bueno, este está... A ver, ¿cuánto tiene? Tiene 4 de alcance. Yo creo que llega. A ver, son 3. Sí, llega. Vale. Va a tener... pues son 3, 4, 5. 7 menos 5, 2. Pero como tiene alcance el general, pues 3. Vamos a ver qué es lo que saca. Sale un 5. Vale, esto significa... 3 y 1, 4. Vale, esto significa que va a coger, va a dar la vuelta aquí, ¿vale? No solamente se ha roto, sino que va a huir. ¿Y cuánto va a huir? Pues todo su movimiento, que va a ser 6. Y va a romper aquellas unidades por las que pase. Así que son 3 y 3, 6. ¿Vale? Hasta aquí se va a mover. Se va a mover hasta aquí. Así que bien está hasta aquí. Pues nada, este está a punto ya de salirse fuera del tablero. Este está completamente roto. Hay por aquí, este significa ya que está roto del todo. Esta unidad aquí está rota, desmoralizada por completo. Y esta que sigue aguantando todo lo que le echen y más. Así que no está nada mal. Ahí está la caballería púnica aguantando todo lo que le echen. ¿Cómo se nota ahí? Ser profesional a ser no profesional. Fenomenal, venga, vamos con este de aquí, vamos a ver este de aquí, a ver, qué se puede jugar, vamos a ver qué se puede jugar para este combate. Recarga rápida, arenga, las tropas reciben arenga, de oficial debe, venga, va a jugar arenga, va a intentar hacerle daño como sea, ¿vale? Va a jugar arenga, a ver, que no se me mueva mucho esto, aquí voy a coger esto para que no se me olvide, y a ver quién va a jugar el jugador, es que lo tiene difícil, ¿eh? Si 2 unidades nada, si produces una unidad o más, el enemigo se coloca la unidad de marcador sin oficiales. Emboscada, ¿no? es que no tiene nada, así que no va a jugar cartas. Fenomenal, pues vamos a ver qué es lo que dice esto de aquí. Pues como no le ayuda un poquito en la defensa, está un poco fastidiado Asdrúbal. A ver qué pasa aquí, leche. Fenomenal. Ah, pues mira, defensa. ¡Oh, oh! Defensa. Organizada y motivada. Mejora +1/+1 y +2 en la moral este turno en combate cuerpo a cuerpo. Pues aquí es como si fuera un +1/+1, porque esto lo tiene un poco complicadillo. Lo va a tener un poco complicadillo. Bien. Esto tiene un +1/+1 en ataque y un +1/+1 en defensa también. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a atacar. Y estos atacan con 5 más 2, 7. 7 contra 8. 8 por este de aquí. 9 por el propio general. Pues ya estaría, ¿no? 7 contra 8. 7 contra 9. Así que a 3. Va a ir a 3. Pues se le ha complicado un poco. Ya no es tan fácil. Vale, pues ha entrado todo. Ha tenido mucha suerte. Y ahora va de 5 a... No, de 5 no, miento. De 7... A ver, un momento, que a lo mejor me he hecho yo aquí un pequeño lío. Era de 6 a 9. Sí, bueno, había sacado todo 4 y 5, con lo cual ha entrado todo. Vale. Era a 4, no a 3. Vamos ahora de 5 a 8, que en realidad sería 8, 9 y 1, 10. Que sería de 7 a 8, 9 y 10. Vale, de 7 a 10 a 4. Vamos ahí. Pues fijaros que le ha hecho 3 impactos con la tontuna, ¿eh? Perdón, este no, pero estos sí. Le ha hecho 3 impactos, tío. ¡Jupitas! 3 impactos. Madre amor hermoso. Vale. Venga, 3 impactos que se lo vamos a dejar aquí fuera. Y ahora va Asdrúbal.
Vamos a ver qué hace Asdrúbal. Asdrúbal, vamos a ver. ¿Qué tienes, tío? Vamos a ver. Tienes un +1 al ataque por el propio general. Así que sería 6 contra 6. No, venga. Entra todo. 6 contra 6, o sea, 2 entra todo. Y ahora tienes que ir de 6 contra 8. Así que vas contra 9. De 6 contra 9. Así que vas a 4. Aquí está muy complicado, ¿eh? Aquí ya está. Pues ha entrado 2 impactos. Con la tontería final, bueno, pues 2 impactos. Es que estos son, los Theoris son súper duros, tío. Es que estos no salen rentables. Vale, son súper duros estos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues lo que ha pasado ha sido lo siguiente. Va a tener un +2 a la moral, ¿vale? Por la propia carta del evento de resistir, más otro más de propia Asdrúbal, -4 de los impactos que ya tiene. Con lo cual serían 3, perdón, -4 no, -5. Serían 3, -8 a 5. Pues venga, vamos a ver, si sale un 6, se rompe. Sale un 5, menos mal. No se rompe, sigue aguantando aquí Asdrúbal. Los elefantes tienen 8 de vida, así que está a 3 de vida para palmar. A 3 de vida para palmar. Por cierto, no tiene 8, sino tiene 10 gracias al evento. Tendría 10, con lo cual lo habría pasado de sobra el saqueo de moral. ¡Puh! Madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¿Cómo se ha puesto esto de tonto? ¿Cómo se ha puesto esto de tonto en un momento? Hay que sacar de aquí a Asdrúbal como sea, porque si no va a palmar seguro. Bien, pues vamos entonces con esta unidad de aquí. Vamos a ver, estos de aquí que va a atacar, evidentemente. Vamos a ver, bueno, como no lo he activado, los podía haber activado, ahora que caigo. Los podía haber activado. A ver, un momento que se me ha colado aquí un poco de tontuna. Si lo hubiese activado, podría haber hecho así y lo podría haber hecho 3 impactos. Ahora que caigo. Podría haber girado y se podría haber comido 3 impactos. Bueno, ya está hecho. Ya está hecho. Atacamos. 1, 2, 3, 4 dadetes. A ver, ¿cuánto vamos? A ver, vamos. Perdón, antes de ir a nada. Sacamos por aquí y dice: el defensor recibe a la unidad montada con picas tras una carga. Nada. Nada. Pues a ver, sería de 4 a 6 a 3. A 3. Pues entra todo. Y ahora de 4 a 5 a 2. Vamos allá. Entra todo menos este. Vale, entran 3. Así que esta unidad está completamente destruida, porque tiene 3 impactos, o sea, 5 puntos de vida. Pero vamos a ver cuánta pupa les hace a estos. Que serían de 2 más 1, serían 3 contra 6, porque tiene un -1 por el flanco. 3 contra 6 a 4. Vale, ¿son profesionales? No, entran 2. Y ahora de 3 vale, a 2. Ahora va a 2 también. Lo estoy viendo, ¿no? 2 unos. ¿Lo estáis viendo? Bueno, pues ya está. Esta unidad peta por todos lados. También es verdad que tiene 40 puntos de valor, con lo cual tampoco es que haya sido aquí la rebanocha. Pero, oye, les ha hecho frente y podía haberle hecho aquí bastante pupa, por lo menos 2 impactos más. 2 impactos más le hubiese hecho bastante daño. Entonces, esta carta la retiramos. La retiramos por aquí. Retiramos todo y ya no hay nada más que hacer. Ya sería, pues turno de continuar con el combate. Ya está la huida, que nadie está huyendo. Sí, la huida. Bueno, este ya estaba huyendo, con lo cual ya no haría falta. Este le podía perseguir, lo que pasa es que no interesa porque esto de por medio, ¿vale? Entonces no interesa hacer nada.
Y fin de turno. Vale, fin de turno sería recoger esto de aquí. Vamos a recogerlo. Me falta uno. Vale, le tenía ahí puesto. Bien. ¿Qué hacemos? Robar una cartita de evento. Y sale, puedes activar la mitad de tus unidades redondeando hacia abajo. Vale. Pues vamos entonces ya con Asdrúbal. Vamos a ver, turno de Asdrúbal, ¿qué es lo que va a hacer? Dice una unidad, intenta espantar nada. Puedes activar la mitad. Activa todas tus unidades rotas o en huida. Vale, y aquí dice que puedes activar todas las unidades montadas. Pues lo va a hacer. Va a hacer esta nada más. Bueno, esta podría venir aquí y atacar. Vale, va a usar esta de aquí. Puedes activar la mitad de las unidades redondeando hacia abajo. La mitad, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La mitad son 3. Serían 3 redondeando hacia abajo. Pues vamos a ver qué tres unidades. Pues una de esas va a ser esta de aquí. ¿Vale? Que esta directamente va a venir así. Y va a bordear. Esta unidad de aquí, que no hace falta medir, atacará aquí así, paca, paca, ¿vale? Así que esto lo vamos a dejar así, están enfrentados, tal. Bien, y ahora podemos hacer este también. Vamos a hacer este de aquí, que se mueva, ¿vale? Tienen 5 de movimiento, no hace falta ni medir siquiera. Este lo ponemos así y que ataque por el flanco. Esta unidad posiblemente quede un poco hecho polvo. Pero bueno, vale. Vale, pues yo creo que ya están las 3. Ya estarían las 3. Fenomenal. Cositas. Vamos a ver, cositas que podemos hacer. Disparos. Nadie dispara porque no se ha activado unidades que puedan disparar. Movimiento ya está realizado. Vale, disparo, activación, hostigadores. No hay hostigadores. Combate. Pues vamos a empezar con el combate. Vamos a empezar con esto de aquí. Esto va a tener un +1 en el ataque por contra infantería, ya que ha hecho una carga. Va a tener un +1, pero tiene un -2 por esto de aquí, así que sería un -1 realmente. Así que sería aquí. Sacamos esto. No van a jugar nadie de momento eventos. Así que dice, el enemigo chequea moral con -1 tras el combate, aunque no haya recibido heridas. Vale. Pues entonces, vamos allá. Serían -1, -2 porque tiene 4 heridas, -1 porque está roto, -2 por las heridas. Así que sería de 3 a 5, a 3. Vamos allá. A 3. Pues impactan 2. Impactan 2. Y ahora va de 3 también. Pues aquí con 2. Pues impacta absolutamente todo. O sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Tendría un +1. Claro, sería un -1. Vale, he contado yo mal. Yo mal. Voy a coger estos dos. Voy a decir por qué he contado mal. A ver, esto han hecho una carga. Tenía un +1. Pero tiene un -2 por esto de aquí. Así que -2 -1, 1. -1. Quiero decir, o sea, 1 -2, -1. Se lo restamos a 5, serían 4. De 4 a 5 a 2 es. Con lo cual, estos dos sí habían entrado también. Vale, ahora sí que me salen las cuentas. Y ahora he entrado con 2 5 más, con lo cual son 4 impactos que se va a comer. Y va a tener aquí un -2. Vale, 4 impactos. Ahora vamos a ver qué recibe la caballería. De momento estos son 4 impactos. Es que no me había salido a mí bien las cuentas en el... aparte que tendría un -1, fijaros, porque está también haciendo el ataque por el flanco, ¿vale? Sería un -1 en defensa, con lo cual solo con unos hubiese cascado. O sea, hubiese no cascado, sino
que sería la pifia. Vale, venga, pues entonces, vamos a ver, estos van a pegar con, bueno, tiene un -1, de 1 a 6, pues a 6 es. A 6 es, lo va a tener súper complicado. No entró nada, no ha entrado nada. Vale, pues entonces se come aquí 4. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que aparte de comerse 4 va a tener -1 a moral, aunque este -1 va a ser contrarrestado por el general, con lo cual se queda a 0. Y va a tener de moral 4, 6 menos 4, 2. Pues... ¡jo! 2. Ha sacado un 2, no lo puedo creer. Pues siguen resistiendo. Siguen resistiendo, macho. Siguen resistiendo ahí todo lo que le echen y más. Bueno, pues ya está. Pues ya está. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos con este de aquí. Venga, vamos a sacar. Nadie va a jugar ningún evento. Y dice así, la unidad vencedora en un combate obtiene un marcador de héroe. Vale. +1 y +1... a ver, esto fuera. Y +1 de moral. Pues no está mal. Si hay empate, no tiene efecto. Joder, pues no está mal, ¿eh? +1 de defensa, +1 de moral. Obtiene un marcador de héroe. +1 a la defensa. Vale. Venga, va, pues atacamos. Serían +1 por Asdrúbal, que serían 6. Pero como tiene aquí este, que tiene aquí 3 heridas, 6 serían 5, así que se queda como está. De 5 a 5, venga, 2 es. Vamos a ver. Vale, es profesional. Joder, pues qué mala suerte profesional, ¿eh? Lo tenemos ahí. Bien. Vamos con este de aquí, que esto sería, perdón, ahora sería de 5 a 8, a 4. Vamos a ver. Vale, profesional. Vale, pues ha salido un 2, así que nada, a 4 hemos dicho, ¿no? De 5 a 8 a 4, vale, 2 impactos. Pues 2 impactos que se va a comer. Pues venga, uno, este le vamos a dejar así, ¿vale? 2 impactos que se va a comer. Y ahora vamos a ver qué hace este de aquí. Este de aquí que va a tener ataque de 4 a 7 a 4. Vale, impactan 3. Madre mía, impactan 3. Y ahora de 5 a 8 a 4. Pues nada, un impacto. Pues un impacto. Vamos a cambiar este por 3. Y este que se va. ¿Quién ha sido el perdedor? Este de aquí. Así que este va a recibir pues 4 más 1, o sea, 4 tiene, ¿cuánta moral? 9, joder, es que tiene mucha moral. 9 menos 4 a 5 más 1 que le da, nada, no se rompen ni nada. Los Triari estos son súper duros, tío. Esto no hay Dios que lo mate, ¿eh? Esto no hay forma. Y esto le quedan 2 vidas. Eso le quedan 2 vidas nada más. 2 vidas. ¿Quién ha ganado aquí el combate? Ha ganado este de aquí, ¿vale? Ha ganado este de aquí, porque le ha hecho 3 heridas, 2 heridas. Le hizo 2 impactos, no, quedó empate, perdón, ha quedado empate, porque se han hecho... No, no ha quedado empate, miento. Este ya tenía 2 heridas, que me he hecho yo aquí un lío. Ha perdido este, ha ganado este de aquí, con lo cual va a tener un marcador de héroe. Un marcador de héroe. Pues le vamos a dar un marcador de héroe. ¿Qué lo tenemos por aquí? Un marcador de héroe. Fenomenal. Pues ya está. Pues ya no podemos hacer más. Vamos ahora con este de aquí. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué nos dice esto. Esto ha sido una carga. Como tiene esto, van a dañar primero. ¿Vale? Significa que si lo destruye, estos se mueren y no pueden hacer más. Pero bueno, eso va a ser muy complicado. Bien, ataque. 4 contra 5. Pero antes de hacer nada,
Sacamos evento. Y dice, el ataque de proyectiles. Nah, ataque a proyectiles. Vale, de 4 a 5, vamos allá, doses. Entra todo, es profesional. Entra todo. Y ahora vamos... Por cierto, esto tiene terror, ¿vale? Terror significa que le daban un -1 de moral. Tenemos que, voy a tirar, ahora que me acuerdo, que no me había fijado, que tiene ahí, tiene que sacar un 5 o menos. Sale un 3, ¿vale? No se rompe igualmente. Vale, ahora sí. Ahora vamos de 4 a 8 a 5. Joder, que esto es imposible. Vale, pues mira, salen 2 impactos y ha salido un 1, venga, otro 1, vaya por Dios. Vale, pues han salido 2 impactos. Esperar un momento. Que tiene un -1 aquí, serían 7. Así que de 4 a 7 a 13. De 4 a 7 a 4. Nah, ha salido el 1 2 veces y el 2 este que no podemos hacer nada, así que lo mismo nos da. 2 impactos que se van a comer esos. Bueno, pues ya está, pues 2 impactos. 2 impactos. Fenomenal. Vamos con este de aquí, sería ataque de 4 contra 5. No, son profesionales. Vale. 4 contra 5, ¿no? 4 contra 5, a 2. Vale, entra todo. Y ahora vamos de 5 contra 8 a 4. Vale, entran 3. Han entrado 3. Han entrado 3. ¿Qué le vamos a hacer? Pues tiene que chequear moral. Vamos a ver. Chequeo de moral. Son 8 menos 3, 5. Pero como está este, serían 6. Lo pasa de manera automática. Madre mía. Vale, aquí va a haber un choque contundente, ¿eh? Va a ser importante aquí. Vamos a poner estos así. Vamos con este de aquí. Este hizo la carga aquí. Con lo cual tiene ese +1 a la carga. Que ha sido de 6 contra 7. Venga, a 2. Todo. Entra todo. Y ahora vamos de 5 contra 4. Lo mismo a 2. Va a entrar todo seguro. Mira, un 1. Y es profesional. Vamos a ver. ¿Tiene suerte? Tiene suerte. Entran 4 impactos. 4 impactos. No, esta unidad está muerta, ¿vale? La unidad está muerta, pero vamos a ver qué es lo que hace. Poner esto así. 3 y 1, 4. Vale, ¿esta unidad qué va a hacer? Pues esta unidad va a pegar, lógicamente. Son 4 contra 6. 4 contra 6 a 2. A 3, perdón, ¿no? 4 contra 6 a 3. Pues salen 2 unos, no son profesionales, sale un 2, nada, solamente ha entrado 1. Madre mía. Pues ahora va de 4 a 5. Pues nada, 2, ahora sí que sí, 2, ahora sí. Un impacto y esta unidad que queda, ¿vale? Esta unidad, vamos a guardar esto. 110 puntos que ya se lleva Asdrúbal. ¿Cómo se nota? De 170 a 110 puntos, ¿eh? Se nota muchísimo. Se nota mogollón. A ver, vamos a dejar esto por aquí. Más cosas. Más cositas por aquí. A ver, tenemos algo más. Yo creo que no tenemos nada más. Pues entonces podemos retirar esto de aquí. Podemos retirar este de aquí. Y podemos retirar ninguno más. Ya no retiramos ninguno más. Lo tenemos todo bien apañado. Robamos cartita y a ver qué es lo que sale. Puedes activar 2 unidades que pueden mover el doble. No pueden cargar y no ponen el marcador de movimiento de marcha forzada. Vale, pues ya está. No hay mucho más. No hay mucho más. Fenomenal. Fenomenal. Vale, vamos a ver. ¿Quién está en huida? ¿Hay alguien en huida? No hay nadie huyendo. Con lo cual, al fin del turno ya estaría listísimo. Así que, nada chicos, lo voy a dejar aquí porque como veis es que son muchos puntos, entonces las partidas se alargan. El anterior vídeo era ya de 50 minutos, es un poco cansino, ¿vale? Entonces, de momento, como están cayendo unidades, a lo mejor los turnos irán un poquito más rápidos. Aunque yo me parece a mí que no vamos a durar mucho por aquí, no lo sé. Vamos a ver qué es lo que aguanta Asdrúbal con sus elefantes
y ya iremos viendo poco a poco. Vaya tela, es que ha tenido muy mala suerte Asdrúbal, ha tenido malísima suerte. Y una pena de no tener cartas de recuperación. Una pena. Una pena. Por cierto, no he robado carta, creo que no he robado carta, que se me ha olvidado, o era esta carta de aquí. Era esta, perdona. No pueden activar, si consigues hacer al menos una herida, puedes activar 2 unidades que corran, etcétera, etcétera. Pues nada, una lástima. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, familia, lo vamos a dejar aquí. Por cierto, tenía +1/+1 aquí, que serían 8, ¿vale? Serían 8. Era +1/+1 de ataque, +1/+1 de defensa, pero como ha sacado 5, 6 y demás, ha tenido una potra del copón, de 5 a 8 a 4. Sí, es que ha tenido mucha suerte, si es que no hay más tu día, Así que nada, venga, lo voy a dejar aquí. Espero que os esté molando, espero que estéis viendo aquí bien la batallita. Lo único que estáis viendo que es que aquí hay tantos bonificadores aquí en este combate que es que me vuelvo majara. Ya no sé ni por dónde atajarlo de la cantidad de bonificaciones que hay. Así que nada, lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Los que no, por favor, suscribiros al canal completamente gratuito, ya sabéis, le dais ahí a clic a suscribirse, completamente gratis, nos viene fenomenal para poder continuar con este gran proyecto. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Threads, WhatsApp, estamos en todos lados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!